como familia, ¿conocen a alguien que pueda estar vinculado al narcotráfico? No, la verdad no. No sé, yo no puedo decir nada de eso, no conozco. Yo vi en la tele todos los horarios donde fue todo eso lo ocurrido, pero yo doy mi celular y que vean la ruta, que vean toda la ruta, las cámaras, hay cámaras, muchísimas cámaras, el peaje también. Se necesita una estrategia seria, nacional, para el combate al narcotráfico. Bueno, muy bien, aquí estamos en Solo una Vuelta Más, haciéndole el aguante a Diego Seckman, que se ha tomado unos merecidísimos días de vacaciones. Tenemos muchísima información para darles, sobre todo del triple crimen, pero también nos vamos a meter con otros temas. Vamos a hablar de la gira de Milei a Tierra del Fuego, con algunos incidentes. Vamos a hablar de cuestiones económicas. Está, por supuesto, Gonza Cis. Buenas noches. Buenas noches, Gonza. Está aquí con nosotros también Luciana Vázquez. Buenas noches, Lu. Y Claudio Saboya. Elio. Hola, Clau, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, bueno, me alegro mucho. Y nos acompañan Juan Pablo Fioribello, que está aquí con nosotros. Él es abogado penalista. Además, fue director general del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Así que vamos a aprovechar ese rol del doctor Fioribello. Está también Daniel Adler, especialista en seguridad, con nosotros. Daniel, bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Y Lara Goiburu, analista política. Bienvenida, ¿Qué tal? Lara. Un ¿Qué tal? placer No, gracias. enorme. A ver, Juan Pablo, aprovechando que fuiste director general en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y también como abogado penalista, contanos cómo se lleva adelante, porque todos nos estamos agarrando la cabeza en el punto en el que estamos hoy con este triple crimen. ¿Cómo se lleva adelante una investigación como esta en la provincia de Buenos Aires, según lo que vos conocés puertas adentro? Bueno, buenas noches, señora, para todos. La verdad que lo que estamos viendo en la provincia de Buenos Aires es lamentable, porque estamos atravesando nada más y nada menos un narcoestado. Es duro. Un narcoestado, vos lo ves así. Es un narcoestado, sí, es un narcoestado, claro que es un narcoestado. La verdad que el narcotráfico ha penetrado de tal manera que ahora nos lleva en una política macabra que está instalando el gobernador Kicillof, de que todos estén hablando de estas cosas, de pequeño J, de este chico de 20 años, como si fuera el rey de la droga, para que esto no se corte más arriba. La verdad que es muy triste, porque la política de inseguridad que está reinando en la provincia de Buenos Aires se está llevando puesta la vida de 3 personas por día. Hay 3 homicidios por día, hay 3 personas que mañana no van a volver a la casa. La verdad que es muy poco serio y muy poco profesional como se ha manejado el ministro de Seguridad de la provincia, Alonso. ¿Por qué? Mostrando ¿Dónde lo ves? mostrando una absoluta inexperiencia en el manejo de estas cosas. Las investigaciones no se manejan así. Yo lo he visto hacer declaraciones el otro día reinando un secreto de sumario, instalado un secreto de sumario en una causa judicial y él diciendo por los medios a viva voz dónde iban a hacer los allanamientos, cómo iban a ser. Juan Pablo, perdóname, la Villa Zabaleta queda en la ciudad de Buenos Aires, no queda en la provincia de Buenos Aires. Perdón, que se trataba de un crimen un crimen transnacional. A ver, expliquemos esto para toda la mesa y para toda la gente que nos está viendo. El delito de narcotráfico sí es un tema transnacional, obviamente. ¿Por qué? Sí. Porque se traslada por todo tipo de fronteras. Ahora, esto que estamos viendo puntualmente para circunscribirnos al tema del triple crimen, esto no es un crimen transnacional. Esto es un grupo de gente, tampoco es un femicidio, no es una cuestión de género. ¿Por qué crees que no es un crimen transnacional? Pero porque, a ver. Hay extranjeros que lo ejecutan, pero delitos, no es un crimen transnacional. Acá estos chicos que están mostrando todos los medios, que obviamente cumplen un rol fundamental de poner luz sobre todo esto, están llevando a que se hable de la plata que manejaba Pequeño. A ver, Pequeño J, como lo quieren hacer ver, este chico de 20 años es una hormiga en la provincia de Buenos Aires y en el país. El narcotráfico no se lo combate buscando las hormigas, se lo combate buscando los hormigueros. Pero a veces Juan Pablo, perdóname, vos estás en la provincia. El hormiguero, digo, ¿Cómo? ¿No? Operaba en la ciudad de Buenos Aires. Yo no quiero defender no es mi vocación defender ni a Kicillof, no ni a Alonso. Gonzalo, hablamos en general. Estos pibes operan en barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, como la Zabaleta, donde se conoce que hay bandas de extranjeros que trafican droga y producen muerte. Digo, circunscribir a una provincia, un estado... No, pero ¿sabés qué pasa, Gonzalo? Las formas de combatirlo, después vemos la eficiencia que tiene esa forma, pero la forma de combatirlo, este delito, es totalmente diferente. En la provincia de Buenos Aires, no por defender a uno o a otro, pero sí siendo objetivo, en la provincia de Buenos Aires se ha permitido el avance y el descontrol absoluto en la gran mayoría de todos los municipios, muchas veces con cierta complicidad de los intendentes de turno, que algunos incluso públicamente han salido a avalar que
fomentaban y cubrían a quienes vendían droga, a sus propios empleados. Entonces eso ha permitido, cuando el control del Estado se retira, permite que el Estado narco avance. Sí, claro. Ahora nos vamos a meter con eso. Esperamos un minuto, Juan Pablo, que ahora le vamos a preguntar sobre esto a Daniel, pero está Enrique Russo en línea, es abogado del estudio de Fernando Burlando. Ustedes saben que el estudio de Fernando Burlando ahora comienza a defender a la familia de Brenda. Doctor Russo, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Eleonora. Un saludo para usted y su audiencia. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Doctor Russo, bueno, a ver, ¿qué es lo que está usted viendo hasta el momento y qué ha hablado con la familia de Brenda, ¿no? Está todo el foco puesto en el pequeño J. La familia de Brenda ha señalado que lo que ve es que es un perejil. ¿Siguen hablando de este mismo tema, puertas adentro, con ustedes? Sí, el estudio que ha tomado la representación de los padres de Brenda, sí, en carácter de particular damnificado, ¿no? Esa es una presentación que se basa y ahí el particular damnificado en la provincia de Buenos Aires, con el sistema acusatorio, tiene la posibilidad de pedir medidas como una parte más, ¿no? Como si fuera una fiscalía, ¿no? Tiene un equipo, el estudio, que está en condiciones de hacer una investigación también y proponer importantes medidas de prueba. El doctor Burlando ya anticipó que él va a tomar el caso, que ya lo tomó y que va a ir a fondo, investigarlo hasta las últimas consecuencias, porque yo creo que tiene algo que ver con esto, ¿no? Estamos por ahora ante la presencia de perejiles, me parece, ¿no? Que acá el trasfondo, los verdaderos... los realmente que están atrás de todo esto ni aparecen. Y recién hablaba el colega, el doctor con muy buen tino, sobre algunas deficiencias que surgieron al inicio de esta investigación, como adelantar hechos, cuando el secreto de sumario se debe imponer inmediatamente cuando hay una ausencia de personas, cuando hay un supuesto secuestro. Debe haber secreto de sumario, empezar la investigación de inmediato y no anticipar lo que se va a hacer. Yo he visto inmediatamente después de conocerse este hecho, por ejemplo, después del descubrimiento atroz de estos cuerpos mutilados, que se empezaron a anunciar, vamos a hacer un operativo en Villa Tal, vamos a hacer un operativo acá, en Varela. Anticipando todo. Los operativos. Como avisándole a los delincuentes, sepan que vamos por acá, ¿no? No, ¿sabés cómo se llama eso? Campaña electoral. Claro. Vos tenés que mostrarle a terceros, que somos restos argentinos, voy a hacer, estoy haciendo, y pasan colectivos y gente armada para todos lados, para que se vean. Sobre chicos que son un 4 de copas, ¿no? No sobre una banda criminal. Sobre chicos que son un 4 de copas, que en la provincia se sabe que son un 4 de copas, que no manejan y no tienen actividad de peso en lo que es esta actividad, para nada. Entonces... ponemos el acento en estos chicos que no los conoce nadie y ahora está todo el país hablando de esto, cuando el verdadero narcotráfico no pasa por acá. Pero, ¿cuál es el verdadero narcotráfico? ¿Cuáles son los nombres del verdadero narcotráfico como para afirmar que esto es chiquito, menor? No sé si los nombres, yo lo que te puedo decir es que hay una gran cantidad de bandas con estructura logística muy grande que operan con mucha complicidad, porque no hay otra forma que si no seamos hipócritas. El narcotráfico opera en la provincia, en este caso en la provincia de Buenos Aires, con cierta complicidad del poder político y con cierta complicidad del poder judicial y policial. Cuando hay un problema grande como este, lo circunscribimos a este chico pequeño J. La multiplicidad de causas que tiene es terrible y las bandas que tienen la estructura grande como para hacer la distribución que tienen, porque el narcotráfico distribuye a través de vías aéreas, de puertos, de rutas, donde no hay ningún tipo de control. En las calles de la provincia de Buenos Aires reina una anarquía absoluta porque han levantado todos los controles poblacionales, que me lo desmienta al aire el funcionario que esté viendo, todos los controles poblacionales que hacían que la personal policial pueda controlar a la población, los han levantado porque decían que estigmatizaba a la población. Entonces, cualquier vehículo circula con armas, con pedido de captura, con pedido de secuestro, con chicas secuestradas por toda la provincia,
Porque no hay nadie que los Porque controle. no hay controles para eso. Vamos a sumar a Harold Moreno, que es periodista de Latina de Perú, de la Alianza Informativa Latinoamericana, es experto en crimen. Harold, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, aquí en Argentina se está hablando mucho del pequeño J y queremos saber, en primer lugar, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué información tienen de él ustedes allí en Perú? Bueno, más o menos la misma y más o menos retomando lo que estaba diciendo el abogado penalista. Él acá no es un pez gordo, no es un tipo grande, no está metido liderando alguna de las grandes bandas que tenemos acá, que son muchas. Tenemos un crimen organizado bastante grande. Pero la información que tenemos es que este chico es de origen trujillano. Trujillo es una ciudad que está al norte de Lima, también del Pacífico, que tampoco tiene mucho narcotráfico. Y en realidad, Trujillo es una ciudad muy violenta por la extorsión, el sicariato. Y si es que si este chico ha aprendido algo en Lima, que también habría que ver, habría que determinar eso. Si es que ese fuera el caso, lo que ha aprendido acá seguramente, ciertamente, es un actuar muy violento, es un modus operandi bastante violento el del crimen organizado que tenemos en Trujillo. Particularmente en Lima, la capital de Lima, nosotros tenemos casos de extorsión, violencia extrema hace 5 o 6 años. Trujillo lo tiene hace 15, 20 años, porque Trujillo tiene bandas organizadas que hace ya 15, 20 años llevan haciendo el amedrentamiento al extremo. El 20 de enero de este año han detonado una fiscalía que estaba investigando el crimen organizado, pusieron una dinamita y la reventaron el Ahora, edificio. Harold, cuando decís han detonado, estamos hablando de los clanes familiares. Hoy hablábamos de la diferencia entre los cárteles y los clanes familiares. Se habló mucho de un clan que se llamaba Los Pulpos. ¿Opera ahí en Trujillo? Los Pulpos son una de las bandas de crimen organizado más antiguas y más fuertes de Trujillo. Su actuar no es nacional, está focalizado en Trujillo y es un clan familiar. Tenemos el Pulpo papá, los Pulpos hijos, digamos, y algunas disputas internas. Y este clan de los Pulpos se ha ido peleando con otros clanes criminales, como la Jauría, los Lobos, en fin. Y además se ha salido ahora los Pulpos Nueva Generación, que son, digamos, unos disidentes que han formado por ahí. Y básicamente son pugnas entre bandas criminales. Lo que hay mucho en Trujillo no es narcotráfico, pero sí es minería ilegal. Entonces tenemos una cantidad increíble de explosivos, pero además mucha violencia en el actuar, en el amenazar. Este año también tuvimos un caso terrible que encontramos a más de 10 mineros en un socavón que habían sido asesinados de la peor manera. Digamos, no estamos a la altura del nivel de violencia de México, donde, digamos, aparecen colgados todas las víctimas del narcotráfico, pero es una violencia diferente, pero centrada en lo que es otras formas de crimen, no es narcotráfico. Trujillo sí es un hub, un clúster de narcotráfico, porque está cerca de la frontera norte con Ecuador. Entonces la droga que producimos nosotros en nuestra selva, en el Braem, que es la zona del Valle del Río Apurimaquiene, que es donde se produce el 40% de la cocaína del mundo, o así lo era hasta hace unos años, ciertamente pasa por Trujillo. Entonces las bandas criminales de Trujillo se organizan para dar protección, para hacer el traslado, pero no es su fuerte el narcotráfico. Lo que sí es su fuerte es la violencia, la amenaza extrema. Harold, te hago una consulta en relación a esa violencia que estás describiendo como modus operandi, ¿no? Del origen de este delincuente. ¿Ha habido casos de una publicación en redes sociales de torturas, de extorsiones a partir del secuestro de una persona para enviarle mensajes a la familia o eventualmente para disfrutar, entre comillas, de ese logro dentro de la banda? En realidad, sí, pero no de la misma manera lo que están teniendo ustedes. Entiendo que lo de ustedes ha sido una suerte de live, una transmisión en vivo, ¿no? Sí. Algo así. Acá lo que ocurre, lo que hacen los sicarios, no solo en Trujillo, sino lamentablemente también los que tenemos en Lima, donde hay bastante extorsión a la construcción, al transporte, etcétera, es que los sicarios, muchos de ellos de origen extranjero, venezolano en nuestro caso, se graban haciendo disparos, haciendo amenazas, pero esta difusión no es tan grande, no hagan una transmisión en vivo, sino que la mandan, a ver, por poner un ejemplo, ¿no? Asesinan a un chofer de una ruta de transporte que extorsionan, le roban el celular a este chofer
y en ese celular ponen el video del crimen o del asesinato. Entonces es un mensaje dirigido a un círculo muy cerrado, pero ciertamente es muy efectivo. Claro. Porque lo que quieres no es matar, lo que quieres es dar un mensaje. Esto le va a pasar a todos los que van en contra de mí. Ojo que te puede pasar eso. Harold, lo sumamos a Daniel Adler, que es especialista en seguridad. Te veo asintiendo, Daniel. Sí. Hablábamos de este nivel de violencia y también de un hub de narcotráfico. A mí me cuesta hasta decirlo, te digo. De alguna forma, primero, gracias por la invitación y los felicito por la valentía de hablar de estos temas al aire y con este nivel de intensidad. Lamentablemente estamos viviendo un anticipo de lo que es México, de lo que es Ecuador, de lo que es Colombia, la República Argentina. Claramente puedo afirmar que estamos ante una nueva era criminal, o mejor dicho, a evidenciar una nueva era criminal, donde psicópatas, maniáticos y perversos empiezan a jugar con la temática de guerra psicológica, como pasa en el Perú, como pasa en el Ecuador. La guerra psicológica es justamente, no solamente la edición, sino la grabación de contenido relacionado con la tortura y con asesinatos, fraccionarlo en pequeños pedazos y poder difundir esto por Telegram, por Signal y por otros canales. Y recordemos que esta temática no es un mensaje de las líneas hacia abajo, es un mensaje de las líneas hacia arriba, hacia la clase política. De alguna forma, como se dice acá, Harold. ¿Por qué? Porque nos está mojando la oreja. Está mostrando que cualquier grupito narcocriminal, de hecho, este pequeño J, que coincido con el abogado, es casi inexistente, es más preocupante todavía que un muchachito, un criminal y asesino, pero de 20 años, tenga el poder de paralizar toda la micro de un país. Porque definitivamente hay una serie de parálisis. Estamos hablando de terrorismo. Que una célula, una organización de 4 o 5 personas, que su jefe tiene 20 años, recordemos que es algo que no podría pasar en la República Argentina. Nosotros somos el 8º país más grande del planeta. De los 32 países que hay en Sur, Centroamérica y el Caribe, somos los que tenemos el mejor recurso humano. Harold seguramente lo sepa. Nuestras fuerzas especiales, nuestra policía, nuestras unidades de inteligencia son realmente muy superiores a la región. No podría pasar esta temática criminal si lamentablemente no hay algún tipo, un grado de complicidad política, policial. Bueno, por eso cuando Juan Pablo hablaba de narcoestado, ahora te doy, Juan Pablo, digo, yo pensaba en esto, digo, cuando uno mira lo que sucede en México o lo que sucede en Colombia, uno ve que el narcotráfico ya ocupa lugares de poder, ocupa juzgados, ocupa intendencias, han matado a candidatos a presidente. Igual no creo que seamos un narcoestado, hay una gran diferencia. Vos no coincidís en esto con Juan Pablo. Yo pienso que el narcotráfico identifica la necesidad y penetra en las economías populares, en las economías más débiles de la provincia de Buenos Aires y de la República Argentina en general. Ahí coincido con Gonzalo. Esto aparte, no es un problema que es de la general. Una definición de narcoestado, aparte, déjame un pequeño inciso. A ver. Narcoestado significa que el narcotráfico financia la política. Sí. Me parece que es demasiado grave, con todo respeto, estar haciendo una acusación en televisión diciendo que hay un narcoestado, pues significaría que el narcotráfico financia la gobernación de la provincia de Buenos Aires o los municipios. Digo, gran parte, Gonzalo, de esto, que pero vos decís, es muy fuerte decirlo. Que una cosa que sea fuerte, otra cosa que no sea verdad. Pero digo, hay que probarlo en la justicia, esto es gravísimo de ser así, Juan Pablo. No, claro que es gravísimo, es absolutamente gravísimo. Está bien, pero si... Mira, yo te explico algo. Coincido en parte de lo que decía Daniel recién. La provincia de Buenos Aires tiene un área que es clave en lo que es esto que es drogas ilícitas y aparte lo que es investigaciones complejas o lo que antes era investigaciones complejas y narcocriminalidad. Cuenta con recursos inmensos. Tiene un área de inteligencia criminal inmensa, con recursos, pero créanme que poder dar con lo que quieran. No se hace absolutamente nada. ¿Vos te parece que un Estado que persigue de esta forma a 3 chicos que hicieron esta locura, porque a mí no me cabe la menor duda con la experiencia que tengo en el tema, que creo que me dedico a esto hace 30 años, que se está viviendo un narcoestado donde la droga es terrible, como ha perforado todas las capas de la sociedad en la provincia de Buenos Aires, donde permanentemente hay estos hechos. Y ahora esto tomó color por la locura de de transmitir en vivo una muerte en la tortura. De loco lo que han hecho. Ahora, hay muchísimos casos, perdón, Daniel, hay muchísimos casos de sicariatos todos los días que quedan enmascarados en temas de robos comunes. Robaron a tal persona y son sicarios vinculados con temas de vueltos de droga. Coincido en una parte que no tiene la provincia de Buenos Aires
estamos acostumbrados a este tipo de cosas, de videos transmitidos en vivos, como pasan, por ejemplo, en el cartel de los Pelones, en Playa del Carmen, en México. Bueno, pero yo siempre pienso, de alguna forma empezaron. Exacto. Y si uno no lo frena a tiempo, claro, después no lo frena vamos a tiempo. a estar diciendo, epa, ¿se acuerdan? Hay muchas formas. Lo primero que hay que tener, Eleonora, es una decisión política de combatirlos. O decir, vas a poder ganar. Pero si acá vas a dicen hay que administrarlo, hay que convivir. Bueno, pero eso es el que dice eso es una locura, pero para la DEA, sin ir más lejos, en los Estados Unidos, en una conferencia que yo estuve, le preguntaban al director de la DEA, ¿ustedes qué hacen? No, nosotros combatimos el narcotráfico. ¿Ustedes lo combaten? Le preguntó una persona, un periodista, y dijo, o lo regulan. Porque hay millones de adictos. ¿Qué pasa si de un día para otro en Estados Unidos no se consigue más droga? ¿Qué pasaría? La DEA, ¿qué hace? Controlan que esto no se desmadre. En cierta forma se controla, pero no se está combatiendo el Pero vayamos más cerca. Estamos con la pequeñez de este chico de 20 años que no conduce absolutamente a nada. Bueno, acá se está investigando un triple crimen, ¿no? Son cosas distintas. Lo que me llamó un poco la atención, Juan Pablo, son dos temas. Es por qué circunscribís el análisis en la provincia cuando estos pibes operan en la ciudad. De hecho, pero termino con esto nada más. Digo, la villa que está frente a la cancha de San Lorenzo, es de la ciudad, claro. Es de la ciudad. Y la Zabaleta, que es la que está cerca de la cancha de Huracán, es de la ciudad. Todos conocemos los que hemos hecho móviles de televisión años, hemos ido 1.000.000 de veces. Incluso en el propio barrio 31 también tiene bandas narcos. Yo no le quito, es que están los dos lados, chicos. Yo no le quito peso al tema de la ciudad, para nada. Digo que hay formas diferentes de combatir los problemas. ¿Cuál es la diferencia? Si vos hace años tenés bandas narcos en la ciudad de Buenos Aires y tenés en Rosario también, en Salta también tenés. Vas a tener en todo el país. Ahora, ¿vos te parece que es lo mismo cómo se aborda un tema del área federal o de la ciudad que en la provincia de Buenos Aires, donde en todos los puntos de la provincia me rijo por la evidencia científica, que la verdad que lo tenés en todos lados, Juan. No, esa es la verdad. Pero Gonzalo, lo tenés en todos lados, pero vos te parece que es lo mismo cómo se lo combate. Desde el punto de vista federal, se lo persigue de una forma mucho más dura y más... Bueno, ahora vamos a hablar del ejemplo de Rosario. ¿Qué hicieron en la provincia cuando estaba vos? Con Arlanian fuiste funcionario. Yo fui director general. Lo primero que se hizo la comparación es esa, a ver qué pasó. Primero fue sincerar el problema y ponerlo arriba de la mesa. Y eso parte todo. Batir y entrar a los lugares, asentamientos, mega operativos, no solo en las villas, sino... Acá el problema es que se confunde permanentemente dos flagelos que son muy grandes. Y acá está el problema que no lo pueden terminar a veces algunos de comprender. Una cosa es la drogadicción, que es un problema de salud pública, que nada tiene que ver con la escala penal. Y otra cosa es el narcotráfico, que es un problema de seguridad pública. Entonces, el abordaje de esas temáticas es absolutamente diferente. Acá se persigue ¿a quién? Al adicto. A la pobre persona que no tiene ya la voluntad de poder discernir entre lo que quiere y lo que no quiere. No hay políticas públicas, contestando a tu pregunta, de seguridad sostenidas en el tiempo que permitan destrabarlo esto, ir a fondo. Porque cada vez que se quiere destrabar, hay un teléfono que suena y te dicen, che, acá no se metan que está el amigo de fulano, acá no se metan que lo banca el intendente. Bueno, y por eso hablamos de la voluntad política. Les pido un minuto porque Enrique Russo nos está esperando, abogado del estudio Fernando Burlando. Perdón, Enrique, no nos olvidamos de vos. Aquí estamos. No, ya sé, escuché atentamente y quería agregar, si me permiten, algunas cosas más. A Juan Pablo, también que está hablando del tema de la federalización de los delitos de narcotráfico, que originalmente era cualquier tema vinculado a drogadicción, intervenía la justicia federal. Creo que ha sido un gran error esta intervención que se le da a la provincia para poder participar en causas que se le llaman de chiquitaje y donde se establece en una investigación penal preparatoria de provincia que detrás de eso hay una banda de narcotraficantes, la causa se remite al fuero federal. Me parece que es un error que realmente no se tendría que haber modificado, porque yo lo que noto en muchas investigaciones sobre casos de drogas es que en la provincia de Buenos Aires se corta por el hilo más delgado, se hace un operativo, se detienen a 2 o 3 dealers de menor cuantía con poca cantidad de droga, cuando la realidad, la investigación indica que a ese dealer no hay que detenerlo, hay que dejarlo correr, seguirlo, intervenir en los teléfonos, todo judicialmente, ¿no? Y es ver dónde va ese dealer a buscar la droga
y de ese lugar donde la droga, de dónde viene, si viene de otro país. Y ahí sí se hace después, con una investigación ya totalmente completa, se cae contra todos. Y esto yo veo que aquí, hacer inteligencia, en este caso, hay que hacer inteligencia, y aparte de inteligencia, cuando se tiene un vendedor de droga en una ciudad, en un barrio, bueno, ahí empezar a hacer los seguimientos debidamente con intervención de la justicia federal. Creo que fue un error, porque lo que logramos con la provincialización es que se detienen solamente a los perejiles. Y yo veo que acá en parte debe estar pasando algo de esto, por eso el estudio, y ya el doctor Burlando lo adelantó, esto va a ir a fondo, porque se percibe esto, ¿no? Enrique, muchísimas gracias por este tiempo. No, a ustedes, muy amables por la invitación. Hasta luego. Bueno, hablábamos también de la seguridad, ¿no? De qué le pasa a cada uno en casa cuando escucha y ve un caso como este. Lara, ¿cuál es la percepción de la seguridad pública en este momento del electorado? Porque en el medio no tenemos que olvidar que estamos en una campaña electoral, ¿no? En el medio estamos en una campaña electoral. Nosotros mes a mes venimos preguntándole a la ciudadanía a nivel nacional cuál es el principal problema que tiene la República Argentina. En el mes de marzo, ya parece que fue en el precámbrico, pero en el mes de marzo recuerdan que también tuvimos un hecho de inseguridad de una niña que iba a UPA de su papá. En ese mes la inseguridad pasó a ser el primer problema, pero viendo la foto, veníamos de más de 20 meses donde la inflación era el primer problema. En marzo sube inseguridad y después vuelve a descender y vuelve la inflación a ser el principal problema. Ya en el mes de julio, la corrupción saltó del cuarto al segundo lugar y la inseguridad quedó en tercer lugar y seguía siendo la inflación en el mes de julio, y en el mes de agosto vimos un cambio. La corrupción pasó a ser el primer problema de los argentinos e inseguridad e inflación empataban en segundo lugar. Este mes, en el mes de septiembre, tenemos la corrupción en primer lugar, la inseguridad en segundo lugar y después la inflación. Descendió la inflación y corrupción e inseguridad empiezan a ser parte. No, inseguridad está en 24% de frecuencia de mención e inseguridad en 17%. O sea, corrupción en 24 e inseguridad en 17. Exacto, y por debajo la inflación. Entonces, lo que estamos viendo es que algo que por lo general es el primer problema a nivel subnacional, porque la asignación de responsabilidad sobre los temas de seguridad siempre es al gobernador o al intendente, empieza a ser parte de la agenda nacional, empieza a haber un reclamo por la responsabilidad respecto de la inseguridad al gobierno nacional. Daniel. No, me parece muy interesante lo que decías, porque en verdad la inseguridad es un subproducto de la corrupción. Siempre es la corrupción la que permite la trazabilidad de la inseguridad. De hecho, volviendo al tema del narcotráfico, analicemos cómo es que el narcotráfico suscita en la República Argentina. Mira, recién había un especialista de Perú. Perú y Colombia son los dos principales productores de droga en el planeta Tierra. 1 kilo de cocaína en Perú y en Colombia, una pureza del 98%, cuesta aproximadamente $1.800. Ese mismo kilo en la República Argentina cuesta $9.000. Y ese mismo kilo puesto en el puerto de Miami cuesta $38.000. En el puerto de Europa, $65.000. En Australia, $150.000. En Tokio, $180.000. Sí. Lo que se valora no es el producto, sino la cadena de complicidad y corrupción. Claro. Por eso es tan importante combatir esta temática de raíz. Vamos a preguntarle eso a Harold para ver también, porque a mí me obsesiona pensar en cómo empezó, porque uno mira y decimos, bueno, mirá lo que es México, mirá lo que es... Bueno, pero ¿cómo empezó todo ahí? ¿Cómo empezó, Harold, en Trujillo particularmente, que evidentemente es la cuna de la violencia del narcotráfico? ¿Qué nos podés contar de esa experiencia allí en Perú? Bueno, yo creo que la corrupción es algo que hermana a todos los países de la región, pero en Perú particularmente tenemos un problema muy serio. Muy serio. Hace poco la policía paraguaya ha atrapado a un delincuente, alias El Monstruo, que era buscado acá hace mucho tiempo, y cuando lo atraparon, lo primero que él dijo es que eran los policías los que lo avisaban cada vez que iba a haber algún tipo de operativo o algún tipo de allanamiento en su contra. Entonces, lo que ha ocurrido es que hace 15, 20 años algunas bandas comenzaron a hacer extorsión, a cobrar cupos a transportistas, a gremios de construcción, a cambio de seguridad, y en realidad es o me das la plata o te mato a ti, te mato a tu familia, pongo una dinamita en tu trabajo.
Y quizás eso en su momento pudo ser atendido, pero no fue así. Evidentemente, esto ha ido escalando, y Trujillo es una ciudad muy complicada, es una ciudad muy difícil, y a veces es imposible de entender lo que la gente vive ahí. La gente está acostumbrada. Los negocios ya tienen un porcentaje de dinero para la extorsión, para el cobro de cupos, o sea, es parte de... y cuando uno recorre los barrios más populares, todas las casitas tienen un sticker que es de la banda que les cobra cupo, de la banda que les cobra extorsión. O sea, está normalizado, institucionalizado. A ese nivel ha llegado Trujillo. Wow. Trujillo es un lugar muy violento, pero la gente ahí está acostumbrada. Harold, hay un análisis que se hace desde Argentina sobre Perú, sobre su escenario político y también macroeconómico, que plantea esto: Perú tiene un escenario político muy convulsionado, pero una macroeconomía muy estable, con Julio Velarde, presidente del Banco Central desde el año 2006, sosteniendo esos indicadores de manera muy ordenada, muy racional. Ahora, hay un flagelo que es la informalidad laboral. 70% de la fuerza laboral en Perú es informal. ¿Cuánto de eso, de esa informalidad, se conecta con el emprendedurismo del narcotráfico? ¿Hay algún análisis de eso en Perú? No lo sé, es un poco complicado también tener ese tipo de análisis. El movimiento económico más grande del Perú se da en algunas ciudades. Por ejemplo, Trujillo, por ejemplo, Lima, que son ciudades donde vive la mayor cantidad de población peruana. Y sí, hay mucha informalidad, la gente no está en planilla, pero la gente trabaja mucho. Entonces eso mantiene la economía moviéndose, activa y tal. El narcotráfico funciona en lugares muy específicos. El narcotráfico peruano comienza en la selva, en la Amazonía, donde está internada en la selva, en el monte, están los narcotraficantes produciendo coca o comprando terrenos o exigiendo a la gente, cobrándole cupos para que produzcan más coca, y hay laboratorios de cocaína en toda nuestra selva y en la frontera, sobre todo cerca de la triple frontera, la frontera con Brasil y Colombia. Ese es el laboratorio de droga que abastece a la mitad de la población mundial, probablemente. Pero ¿por dónde sale esa droga? Claro. Una parte sale por el norte, por Ecuador, otra parte sale por Argentina, de vez en cuando caen algunas narcoavionetas por ahí, pero la gran parte sale por Lima, por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez o por el Puerto del Callao. Pero los ingresos de esa red de narcotráfico internacional se vuelcan también en la economía peruana, me imagino. Exactamente, Claro. exactamente. Hace poco han caído algunos policías que ayudaban a burriers en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Entonces ese dinero se va inyectando, va apareciendo por aquí y por allá. Hay investigaciones de lavado de activos por el incremento patrimonial, en fin. Pero es muy difícil hacer ese rastreo fino, digamos, en términos numéricos. Pero la mayor parte de la droga que sale del Perú, que es un montón, sale por Lima, por mar o por aire. Entonces inyecta dinero a nuestra economía. Harold Moreno, periodista de Latina en Perú, ha sido clarísimo. Muchas gracias por este contacto. A ustedes. Hasta luego. Lo sumo a los dos. A ver, Daniel, Juan Pablo, ¿quién quiere arrancar? Juan Pablo, dale. Como quieras, tenemos que replantearnos también qué tipo de policía queremos, ¿no? Porque la policía es parte del problema, como el Poder Judicial también lo es. Ahora, ¿qué tipo de policía queremos? En los últimos años en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo... ¿En qué sentido haces esa pregunta? Claro, ¿cómo se forma nuestra gente? ¿Cómo se forma nuestra policía? La formación y capacitación que tienen. ¿Quién controla a la policía? Hay un área que es la Dirección General de Asuntos Internos, con una actividad hoy, hace años, nula, prácticamente nula, donde se dedican a hacer sumarios por pavadas, y como también decía Daniel recién, se persigue a la gente equivocada cuando se da rienda y soga para que el resto de la gente siga haciendo. Entonces, cuando vos no tenés un mapa delictivo, ¿qué es un mapa delictivo? Un mapa delictivo es, estado por estado, tener una radiografía de todos los delitos que se van cometiendo en los distintos, en este caso, municipios. ¿Sabes por qué no se tiene eso? Porque no le conviene. Entonces, generalmente se maquillan estadísticas y no hay forma. Si vos no tenés un mapa delictivo... No le conviene, la gente no denuncia. Digo, las claro, estadísticas porque, son difíciles. ¿por qué no conviene? Un mapa delictivo lo que permite es tener un diagnóstico para poder después medicar, para ver qué se hace, cómo se hace y dónde se lo hace. Si vos no tenés un mapa delictivo actualizado, dinámico y real, es muy difícil aplicar... Trabajar a ciegas. Exactamente. Entonces, lamentablemente, por falta de ineficiencia, porque la gente tiene un descreimiento absolutamente muy grande en nuestra justicia, en nuestra fuerza, lamentablemente,
muchas veces no denuncia, hay muchos delitos que se enmascaran en otros, entonces las estadísticas se acomodan. No es solamente la policía, el Poder Judicial tiene una gran responsabilidad de esto y el Poder Político también. Yo lo escuchaba recién atentamente a este hombre de Trujillo, cuando hablaba de las avionetas. Sí, la provincia de Buenos Aires, vos tenés, y digo por la provincia, no por sacarle, como decía Gonzalo, el pie a la ciudad de Buenos Aires, es lo más mínimo, pero por un tema geográfico, en las zonas rurales, ¿sabes la cantidad de avionetas que vos ves en los campos que tiran bolsos enteros de droga, de plata, y nadie los controla porque no hay radarización, porque no se invierte en formas de controlarlo? Después, ahora, esta es una discusión que hemos tenido, no sé, creo que más vieja que la escarapela. Siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Hasta que un nuevo hecho tapa el otro. Y vuelve la misma discusión siempre... sin ninguna acción en el medio. Después hablamos del lavado de activos, de cómo se reinvierte el dinero del narcotráfico. Esa es otra etapa de la discusión. Ahora vamos a lo primario. Cuando vos tenés una frontera interprovincial, donde permanentemente tenés donde hay aviones hasta de fumigadores, hasta aviones a pequeña escala, donde aterrizan y tiran bolsos con droga todo el tiempo, en vuelos nocturnos. ¿Nadie los ve? Bueno, déjame hacerle esa pregunta a Daniel, porque uno se pregunta, a ver, infinidad de veces, siempre decimos la misma frase, las fronteras argentinas son un colador. Lo repetimos hace años a eso. Sí. Ahora, ¿son un colador porque nadie le preocupa esto, porque hay connivencia o porque es muy difícil controlar la frontera argentina? Las fronteras, bueno, la Argentina tiene 4 tríples fronteras. De las 4 tríples fronteras, tal vez me centro ahora por temas de tiempo en la de Foz de Iguazú, Puerto Iguazú, Ciudad del Este. La droga entra por la triple frontera. ¿Por qué? Porque sabe que tiene 30 puertos de salida en Rosario y 200 puertos en la provincia de Buenos Aires. Todos esos miles de cocaína no entran solamente para consumo. De hecho, la Argentina consume mucho menos que países europeos. Entonces, nos están utilizando como plataforma de exportación. Y el 85% de la logística de la droga es por la vía fluvial, es por los puertos. Entonces, tenemos que, de alguna forma, sí tenemos trazado el mapa del delito. Sabemos por dónde entra, sabemos por dónde sale, cómo se infectan los buques. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no se está desarticulando eso. Entonces ahí tenemos que hacernos la pregunta. ¿Necesitamos una unidad de asuntos interna, pero manejado por civiles, para transparentar a la policía? Porque la policía, tenemos que reconocer que la policía es la última y la única barrera que nos separa de la criminalidad. La policía es nuestra amiga. Lamentablemente hay infiltración, hay manzanas podridas, porque el narcotráfico corrompe lo que toca, y toca todo, no solo la policía, el Estado provincial, el Estado nacional, la justicia, todo. Entonces, tenemos que ayudar a la policía a transparentarse, tenemos que implementar inmediatamente una unidad de asuntos internos, como hacemos en el Ecuador. La unidad de asuntos internos detector, perdón, doctor. Sí, pero es manejada por la policía. Exacto. Y bueno, ahí está la gran falla, por civiles. Por civiles, con polígrafo, detector de mentiras, con evaluaciones grafológicas. ¿Por qué no una unidad de denuncias anónimas? Perdón por ser autorreferente, pero nosotros combatimos el Frente 48 de la FARC en el año 2006 con gran éxito. De hecho, está eliminado. Grupos como el Rastrojo. En Ecuador, En Ecuador, frontera con Colombia. De hecho, yo soy asesor del presidente del Ecuador. Los Rastrojos, los Surabeños, las Águilas Negras, distintas bandas criminales apostadas en la frontera. Lástima que no hay un periodista de Colombia. Y eso lo pudimos hacer en gran medida con una estrategia de contrainteligencia civil, creando redes de colaboradores, contrainteligencia ciudadana. Claro. ¿Por qué? Porque sabemos que lamentablemente la criminalidad es quien tiene la ventaja. Ellos cuentan con el factor sorpresa, con el factor intimidación. Se camuflan dentro de la sociedad. No es El Salvador que tienen son parte las malas. Son parte de. Entonces, si podemos generar contrainteligencia civil y empezar a sorprender a la criminalidad, tenemos la batalla casi ganada. Si no podemos agarrar al pequeño J, al segundo el pequeño J, acabamos de leer que tenía 200 millones de antecedentes, vos decís, bueno, no lo seguía nadie. ¿Cómo entró? ¿Te puedo dar mi opinión particular? Del 2016, piqui, nadie lo seguía. ¿Cómo entró? ¿Cómo puede ser? Pero algo que la gente... Te digo cuál es mi opinión particular. Para mí el pequeño J no existe. Para mí es un sesgo cognitivo, es un truco mental. Tenemos el documento. Existe como ser humano, pero no como un cabecilla narco. Okay. Ahí coincido también con la mesa.
ponen el cartel de gran narco a un muchachito criminal, asesino, psicópata, pero un muchacho de 20 años, cuando en verdad quien está detrás de eso seguramente es un argentino, que está de traje atrás de un escritorio. Leonora, hay un punto que nos estamos olvidando que es clave, que es el tema de las armas en las bandas de narcotraficantes. ¿De dónde salen las bandas de narcotraficantes? Las armas te lo puedo responder. ¿De dónde salen las armas? Claro. Sí, yo también lo puedo responder, porque la pregunta es... ¿Y de dónde? ¿De dónde salen? Las grandes bandas criminales, Sí. las que están apostadas en la triple frontera, me refiero a Cártel de Sinaloa, Sí. Jalisco, Nueva Sí, pero hay un Generación, tráfico muy grande interno, Daniel, aparte de eso. ahora voy. Cine- Todas las bandas, Clan Rotela, Sí. el PCC, Comando Bermelo, Tren de Aragua, le pagan a las bandas locales, necesitan Sí. las bandas locales para hacer logística. Y les Alquilan- pagan a las bandas locales con droga y con armas, justamente para generar la inestabilidad en la República Argentina, como en el resto de los 32 países de Sur, Centroamérica y el Caribe. Nosotros El vemos- modus O operandi sea, es pagan con droga y pagan con armas. exactamente. Nosotros vemos todo el tiempo que en cada crimen siempre hay armas. A este Sí. chico que a dos de los detenidos los secuestran armas. Nadie se pregunta, porque sin armas no habría crímenes. Nadie se pregunta de dónde salen las armas ilegales. Nadie se pregunta quién abastece de armas ilegales a los narcos. Nadie controla la trazabilidad de ese armamento. Hoy no está pasando a nivel nacional esto. Hay un Banco Nacional de Armas. Hubo una idea de desarme en algún No, momento. no, una cosa es el desarme, que Sí. es otra cosa. El desarme es quien entrega voluntariamente un arma, que puede ser un legítimo usuario que no la use, quien no quiera renovar sus credenciales. Estamos hablando de armas legales. Acá yo te hablo de armas ilegales. ¿Vos pensás que las bandas ilegales van a entregar voluntariamente? Jamás. Nadie. Entonces el desarme, ¿a quién desarma el desarme? Desarma a la gente de bien. Desarma al ciudadano que se le venció su credencial y Claro. no quiere renovar. A una persona que no se murió un familiar y vende el arma. ¿Cómo combatís eso entonces? ¿Cómo combatir con políticas de Estado? Sobran los recursos a nivel estatal para ir a fondo contra el flagelo de las armas. Hay que sacar, las bandas se nutren de armamento ilegal y cada vez vemos en operativos un armamento muchísimo de mayor peligrosidad. Vemos fusiles FAL, calibre 7.62, armamento pesado 5.56, bandas que se secuestran hasta granadas. Ahora, a alguien se le ocurre decir, che, ¿de dónde sale todo esto? Si la trazabilidad es muy simple de combatir, lo que no es decisión política, Leonora. Bien, Daniel, muchísimas gracias por tu Gracias visita. por la Juan Pablo, oportunidad. gracias por tu visita. Placer Muchísimas estar gracias. acá. Súper interesante escuchar a ambos. Tengo una llamada. Siempre quise hacer esto, chicos. Siempre. Todo tuyo. ¿Quién está del otro lado? A ver. Qué Aló. suerte que me voy al Congreso ahora. ¡Apa, Patricia! De la que zafé. ¿Cómo andás, Celio? ¿Qué Hola, pasó? Patricia. ¿Le birlaste el puesto a Diego? Bien No. hecho, le cabió por Gil. No, le recabió. no, no, Aguanten las pibas, ¿eh? Aguante, vamos, vamos. Se Lo tomó un mismo le voy a descansito. hacer a Macri con la ciudad. Se la voy a birlar. Igual ahora con Macri estamos en una especie de luna de miel. Solo falta que él se entere. Bueno, Pero parece yo ya que salí por ya hubo todos los medios. comunicación. Yo salí por todos los medios a Sí. hacer como que nos reamigamos, Elio. Ah. Porque, sí, me hago la copada porque necesito volver a enamorar a las Mabeles de Recoleta. Después de Pero- octubre las vuelvo a mandar a cagar. ¿Pero ¿eh? es simulado, Patricia? O sea, Mira, no está todo mira, bien con Mauricio. Mira, ¿qué quieren? ¿Que gane Grabois y les vuelva a cortar la 9 de julio? ¿Eh? No. Eso tiene que entender el PRO. Igual, ustedes los periodistas no quieran sembrar cizaña entre nosotros porque hubo ya un acercamiento importante entre Milei y Mauricio. Estuvieron, chatearon, se mandaron stickers de milanesas, fotos de Trump. Y bueno, pobre Donald, que entre esos dos le sacaron más guita que Zelensky. Pero bueno, quiero que quede bien en claro que el PRO y la libertad avanza en la ciudad y en la provincia. Vamos juntos, bien juntos. Bueno. Es como un matrimonio. Primero vienen las bodas de pimienta, después las de... De Digo, pimienta. las balas de pimienta, después las de goma, por último la de plomo. ¿Eh? ¿Ese amorío es hasta el 26 de octubre o después del 26 de octubre también sigue el amor, Patricia? Mira, Elio, ¿saben lo que pasa? Más allá de que no nos podamos ni ver, lo que hay enfrente nos une. ¿O quieren que nos gobierne Kicillof? ¿Eh? Nunca vas a ser presidente, sabelo. ¿Eh? Por eso sos amigo de Petro, Lula y Pedro Sánchez, otros 3 inviables. Esto es cara o seca, pollo o pasta. O se piensa que se piensan que Estados Unidos nos va a prestar guita cada vez que ustedes se enojen en las urnas. Argentinos,
Despabilense de una vez. Hay que ganarle por mucho a los cucas para ir a festejar a San José 11-11, donde está recluida la jefa. Por eso, para vos, Cristina, ponete cómoda porque de ahí no salís más. Bien. Que quede bien claro. Te veo muy envalentonada, Patricia, sí. Muy, muy bien. Se nota que es la carrera final hacia el 26 de octubre. Y bueno, tenemos que ahora asustar un poquito, ¿viste? Porque si no, bueno, ¿sabés? Vos ya lo comprobaron en 2019. No hagan cagadas, argentinos, porque si no, gas pimienta. No jodan. Gracias, sí. Patricia. Gracias, Patricia. No, gracias a vos y ojalá sigas conduciendo toda la semana. Los machitos de la mesa, tenelos con el látigo. Que no jodan. Gracias, Patricia. Beso grande. Cualquier cosa me pedís refuerzo. Dale, cualquier cosa te llamo. Gracias. Bueno, y refuerzos, ¿qué hubo que pedir hoy en Tierra del Fuego, Gonza? ¿Qué pasó? Sí, anticipamos la semana pasada, Elio, que había un cambio de estrategia del gobierno. Sí. Santiago Caputo le pidió a Milei que se cargue la campaña al hombro y que salga él de paseo por las provincias con una frase muy clara: Eleonora es Milei, tal es Milei, el candidato es Milei. Sí. Porque dicen, fracasamos en la campaña bonaerense porque nadie entendió, entre otras cosas, que Bondarenko es Milei, que Valenzuela es Milei y compañía. Bueno, fueron a Tierra del Fuego. Sí. Tenemos imágenes, creo, de lo que fue la puerta del hotel donde se alojó Milei. Milei primero visitó la planta de Newsan. Él fue a visitar Tierra del Fuego. Ahora, estuvo ahí con Luis Gali, el CEO de la compañía, hablaron de la situación económica heredada, etc. Pero después estaba previsto que en una esquina céntrica de la ciudad capital de la provincia de Tierra del Fuego, Milei dé un discurso. Sí. El tema, Helio, es que empezó a circular un mensaje de WhatsApp en una cadena que tienen los funcionarios del gobierno de Gustavo Melelia, que es el gobernador de la provincia, diciendo que había que salir a agitar. Y salieron a agitar, ahí los tenés. A la UOM. Están los sindicatos, están los funcionarios. Milei no pudo dar el discurso, dijo simplemente muy corto por un megáfono: bajó la inflación, bajó la inseguridad, la pobreza, la indigencia. Siguió discurso muy cortito y a las 6:30 de la tarde, junto con Karina, su hermana, pegaron la vuelta para Buenos Aires sin poder hacer el acto que estaba previsto. Digo, signo de pregunta porque sí. Esta semana, Santa Fe, Entre Ríos y provincia de Buenos Aires, ¿va a ser igual? Bueno, ya hemos visto otras visitas de Milei de la misma manera, Lara, de la misma forma que cuenta Gonza lo que pasó ahora en Tierra del Fuego. Qué difícil se va a hacer esto de acá al 26 de octubre, según lo que estamos viendo. Va a ser difícil, pero porque hay algo que empezó a ser un problema, tanto para la campaña como para los mensajes del presidente, que tiene que ver primero una baja en su imagen positiva. Sistemáticamente ha venido bajando su imagen positiva y en este mes su imagen positiva llega al 37,4%. O sea, una baja bastante importante. Es el número más bajo desde que asumió, ¿no? Desde que asumió la gestión. Con una negativa del 47,8%, ¿no? Sí. Sigue siendo todavía el político con mayor imagen positiva de todos los políticos, pero si miramos comparado con otros políticos, Patricia Bullrich tiene un 36% de imagen positiva, Axel Kicillof tiene un 33% de imagen positiva y Cristina Kirchner tiene un 32% de imagen positiva. Ahora ya todo el sistema político está en imagen positiva del 40 para abajo. Sí, sí, más allá de que tiene 7 puntos de diferencia, ¿no? Más allá de eso, están todos para abajo. Y después hay otra cosa que ya veníamos conversando y viene pasando, que es qué pasa con el bolsillo y con el día a día. Ahí está. ¿No? Ahí seguimos desde mayo hasta el día de hoy, 8 de cada 10 nos siguen diciendo que recortaron sus hábitos de consumo, que han tenido que hacer algún cambio en sus consumos. Y más del 50% manifiesta dificultades para llegar a fin de mes. Solamente un 11% dice que llega bien y puede ahorrar. Y en esos que llegan bien y pueden ahorrar son varones menores de 40 años. O sea, no son familias o tenderíamos a pensar que no son sostén de familia. Entonces hay una situación micro en lo económico que empieza a generar disgustos en la sociedad y que, bueno, se ven manifestados en este tipo de revueltas. Además hay un tema, ¿no? El hábito del viaje. Milei instaló muy claramente el hábito del viaje al exterior, con esa cercanía tan cultivada con Estados Unidos que le rindió políticamente. Vimos el respaldo que obtuvo Estados Unidos la semana pasada.
y abandonó, de alguna manera, la costura política diaria y sostenida con los gobiernos provinciales y con los votantes provinciales. Entonces la cuestión es si no es demasiado tarde para intentar renacionalizar esa estrategia provincializada en términos electorales. Y pienso en el caso de Tierra del Fuego muy claramente, porque Tierra del Fuego es como el arquetipo de las contradicciones del mileísmo. Tendría que haber desmantelado con su voluntad desreguladora un régimen que es criticadísimo por todas las fuerzas políticas, diría, sobre todo la oposición más racional y la oposición que ha respaldado al gobierno en muchas cuestiones, y lo defiende ahora, mientras le vuelve a imponer retenciones al campo. Entonces, la renacionalización le puede salir un poco complicada a Milei en esta nueva estrategia que se ha planteado. Sobre todo porque tenemos gobernadores que están siendo, que también están en campaña. O sea que uno no puede pensar en que esa idea de acercamiento con los gobernadores pueda ser de acá al 26. Esto puede ser después. Vos lo tenés a Catalán, el ministro del Interior, todos los días reunido con un gobernador. Todo, ahora va por el gobernador de Santa Cruz. El tema es que después tenés candidatos en esa provincia que hablan peste del gobernador. Y no es que dicen, vengo a competir con el gobernador. Dicen, vengo a competir con este corrupto, con este ladrón. Claro. Y el gobernador después lo llama al ministro y dice, che, pero tu gente dice barrabasadas de mí. ¿Cómo puedo yo después ir a acompañarte? Se me hace muy complicado. Es lógico. Por eso, o sea, es difícil pensar que esto pueda ser antes del 26. O sea, todo tendría que ser del 27 en adelante. Del 27 en adelante y con una tercer fuerza que es Provincias Unidas, que poquito a poquito empieza, sobre todo en las provincias donde los gobernadores son referentes de este espacio, a escalar posiciones en la intención de voto. O sea, frente a las opciones polares de kirchnerismo o La Libertad Avanza, empieza a aparecer en provincias importantes como Santa Fe, como Córdoba, Jujuy, empiezan a aparecer estas opciones más vinculadas a lo local, más vinculadas a la política federal, y pensemos que lo que se juega, porque más allá de que La Libertad Avanza sigue liderando a nivel nacional en intención de votos con un 39%, pero lo que se juega el 26 de octubre no es la cantidad de votos, sino la cantidad de legisladores que cada bloque va a tener para poder pasar después las reformas que se necesita o que está reclamando el sector productivo. Ahora, Lara marcaba recién que una de las grandes cuestiones que mira la gente es, bueno, todavía el bolsillo a mí me aprieta, no me alcanza. Al mismo tiempo conocimos un dato de pobreza que realmente ha bajado mucho la pobreza en este último tiempo. Ahora, lo que nosotros vemos es que conviven ambas cosas y la pregunta es cómo puede ser que convivan ambas cuestiones. Vamos a hablar con Orlando Ferreres, que es economista, está aquí con nosotros. Orlando, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias a vos. Orlando, bueno, a ver, los dos datos son ciertos. Bajó la pobreza sensiblemente y la gente no llega a fin de mes. Bueno, pero hay 31% de gente pobre, a pesar de que bajó de 54 a 31. O sea, eso es lo que escuchamos siempre como una gran tendencia, que algunos están bien y otros están mal. Y lo escuchamos todos los días. Hasta mi señora me dice, estamos mal. O sea que no es un tema que surge de averiguar por la calle, sino que es el problema que tenemos. El salario real está aumentando bastante en los últimos 4 meses, pero también hay mucha gente que en la formalidad no recibió ese aumento. Lo que más aumentó fueron los empleados informales. Claro. Y el sector público aumentó apenas. O sea que por eso que aparece tanta dispersión en todas las opiniones, porque no está clarificada. Yo escuchaba recién a la que hablaba sobre la parte política. Sí. Sí, y bueno, efectivamente es así. Este año calculamos que el Producto Bruto va a aumentar 4,2%. Pero si contamos los términos del mes de agosto, dio un aumento de 0,7 sobre julio. Pero julio va a dar una baja. O sea que estamos en una especie de sube y baja en materia macroeconómica. Por eso que a nivel microeconómico también se recaudan ideas que son buenas y malas al mismo tiempo. O sea que está confusa la situación política, porque a pesar del apoyo externo, sobre todo de Estados Unidos, evidentemente también falta que Milei logre hacer campaña con el nombre de la Libertad Avanza, que se pueda asociar a las personas que votan en cada lado con Milei. Yo creo que eso no está ocurriendo.
como pasó hoy mismo, ¿no? Pero Orlando, usted planteaba que el salario de los informales, por ejemplo, comparado con hace unos meses, está mejor. Ahora, ¿la gente compara con hace unos meses o compara, por ejemplo, con noviembre de 2023? Claro, no. A ver. Efectivamente, cuando uno toma el salario de los informales con respecto a más tiempo, más atrás, está bastante caído. Claro. Entonces, lo que está recuperando ahora es una parte. Esa gente recupera, pero no recibe lo que tenía antes. Claro. En ese sentido, recupera, pero no tanto como lo que había llegado en otro momento. O sea que ese es un tema que realmente complica mucho las perspectivas electorales, porque ahí, si no logra capturar a todo ese tipo de gente que está en la confusión, evidentemente el resultado puede ser más parecido a lo que dicen las distintas encuestadoras de votos, digamos, que no lo ven tan bueno la imagen de Milei como tenía antes. Claro. Y bueno, entonces eso puede influir bastante en la elección. Nosotros esperamos que tenga mejor posición, pero no estamos seguros de que vaya a ser así. Orlando, ahora a esto también hay que sumarle que se corrigieron los precios de las tarifas y eso también pesa más en el bolsillo. Claro. Y que no es un tema menor, me parece, ¿no? No, por supuesto que, digamos, la medición que hace el INDEC toma la posición que tenía de tarifas antes, que era menor que la que tiene ahora. Claro. Efectivamente eso se nota bastante. Están por hacer una nueva encuesta para determinar la composición del costo de vida actual y poder seguir para adelante con las nuevas condiciones de los servicios, pero eso todavía no está. Ya falta que concreten esa parte. ¿Qué pasa con la ayuda de Estados Unidos? Recién mencionabas la ayuda de Estados Unidos. Muchos decían, bueno, hasta ahora se mencionó, hay un comunicado, hay un enorme apoyo verbal, pero la plata no va a llegar hasta después del 26 de octubre. ¿Quedará supeditado la ayuda y el monto que pueda darnos Estados Unidos a la elección del 26 de octubre? Bueno, puede llegar a dar 5.000 millones, no los 20.000 que dijo, porque todo eso requiere una serie de procesos que ya los tenemos conocidos desde la época del swap con China, que era, digamos, algo nuevo y que China intentó hacerlo con Argentina y tardó un tiempo. O sea que no es tan fácil de realizar la parte burocrática. Pero también pueden comprar bonos en el mercado secundario o directamente bonos emitidos por el Tesoro. O sea que eso puede ocurrir antes. Pero por ahora es como ustedes dicen, no se nota efectivamente que el dinero esté llegando. Eso no ayuda mucho a la campaña de Milei. Claro. Lara, ¿vos creés que esta ayuda de Estados Unidos o este anuncio de ayuda de Estados Unidos, el electorado la ve? O sea, ¿Trump traduce votos? No es lo que estamos viendo en los números. Hay dos datos que me parecen interesantes. En diciembre del 2024, el 55% tenía confianza en la gestión del presidente de la Nación para llevar adelante los destinos de la Argentina. Ese número en septiembre del 2025 bajó casi 10 puntos, a 46,3. O sea, solo el 46,3 tiene confianza en la capacidad de gestión. Pero cuando les preguntamos cuándo creen que va a mejorar la situación, ese número también se modificó bastante en los últimos 2 meses. Solamente un 43% cree que va a mejorar, pero ya a más de un año. Antes era ese número, pero en un año voy a estar mejor, ahora va a llevar más tiempo. Va a llevar más de un año. Y un 35% dice que no va a mejorar nunca. O sea, es una situación de angustia que tiene que ver con el día a día, con haber tenido que modificar hábitos de consumo, con hacer recortes, con no llegar a fin de mes. Se empieza a generar una situación de angustia que los anuncios en la macro, si no permean al bolsillo del día a día, bueno, enfrentan dificultades en términos de campaña electoral. Sí, no, un dato, digo, ¿qué te pide el banco cuando vos pedís un crédito hipotecario? ¿Qué es lo primero que te dice? Muéstreme su garantía, sueldo. Recibo de sueldo. Recibo de sueldo. ¿Por qué? Porque el banco sabe que si vos estás contratado por una compañía y sos un laburante con cierta experiencia, respaldo, claro. Es un respaldo de que de acá a 5 años vas a seguir pagando. Estados Unidos le pide a la Argentina históricamente algo que no podemos cumplir, que es hagan acuerdos entre los espacios políticos, porque mañana gobernás vos y yo como prestamista quiero estar tranquilo de que vos me vas a garpar aún la plata que le presté a ella. Yo quiero que me garpen, con lo cual, seas vos, ella o Magoya, quiero...
Y lo que está faltando hoy, Elio, que de hecho te cuentan fuentes en Estados Unidos, es que no hay garantía por parte del gobierno de que haya acuerdos políticos sostenibles en el tiempo que hagan que Estados Unidos esté tranquilo de saber que mañana el que esté sentado en casa del gobierno va a pagar. Va a pagar, totalmente. Orlando, la última, y ya agradeciéndote por este tiempo, hoy el dólar subió un poquito, el riesgo país también. Sí. ¿Nos tenemos que acostumbrar a estos vaivenes del dólar, aún con esta ayuda de acá el 26 de octubre? Sí, yo creo que sí, que va a seguir oscilando. Según nuestros cálculos, la paridad teórica de equilibrio, o sea, el valor que tendría que tener el tipo de cambio, es de 1.650 pesos por dólar. Pero considerando que el sector fiscal era deficitario, considerando que ahora es superavitario, uno tendría que reducir ese número en alguna cifra. No hicimos la cuenta, pero suponiendo que sea un 10%, estaríamos en 1.500 pesos por dólar, que ya hemos estado en estos días en ese valor. O sea, eso volvería a establecer cierto equilibrio en todo lo que es los viajes al exterior y el costo de Buenos Aires o de la Argentina en relación a Chile o Brasil. Yo creo que falta esa subida del tipo de cambio que habría que ver si no lo realiza Milei después de las elecciones. Orlando Ferrer, es un placer, un lujazo tenerte acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y tenemos un llamado más. A ver quién está del otro lado. Aló, diría Diego. Hola, ¿cómo te va, querida? Hola, Bella noche. Nelson. Bella noche de lunes. Ay. Vamos a ver. Deme un do sostenido en fa bemol. No, no puedo creer. ¿Es tan completo, Nelson? A ver, Saboya, sosteneme bien el re. ¿Cómo no, Dale, que Nelson? se me baja, querido. Dale, canta el re. Canta en re. Vamos. Recopado lo que hiciste, Excelente, Nelson. querido. Hacelo de nuevo, Excelente. Claudio, por Mira, favor. mira, Por mira. favor. Ahí está. Dirigiendo la Orquesta Rosario, Solo Nelson Castro puede hacer esto, Ay, qué emoción. Lo tenía escondidísimo. Qué Lo dijo a espectáculo. nosotros en la radio, tengo que ir a Rosario. Sí, una cosa. Y no decía ¿No se los qué. contó? No, no contó nada. Toma Barenboim. Increíble. Ay. ¿De Miren dónde qué bien, sabe tanto, Nelson? Bueno, me inspiré en el pasito de los Locomía, ¿Se acuerdan de los abanicos? Ay. Me muero. Amigo. Claro. Y me aplaudieron. Los abanicos. Los abanicos le Impresionante. falta, claro. Un abrazo enorme a la gente de Rosario. Sí, en el casamiento de Jove, qué ovación te hicimos, Nelson, Ah, amigo. ¿Te gustó? Ahí sí que no lo podía creer. ¿Te abrazaste al mono de Capanga? Sí. Parte. No, ¿ese es Nelson? Sí. Ahí estamos todos Bueno. abajo, mirá. Qué fin de semana de locura. Mi buen amigo. No, me quiero morir. Ay. Nelson, mi buen amigo. Es espectacular. Qué lindo. Me muero verlo a Nelson en el pogo. Fue muy cómico porque el mono le canta, le dice, Nelson, mi buen amigo, en esta guerra volveremos a estar contigo. No, me muero. Ay. No, realmente no lo puedo. Estoy emocionado. Es multifacético. No, un fin de semana de locura. Me faltó darle un pico a Fanny Mandelbaum. Realmente. Ay. Es espectacular, Nelson. Sí, Te pero queremos, un poco de Nelson. alegría. Y yo quiero destacar esto, ¿no? Fíjate Sí. vos que en ese casamiento había personas que pensábamos totalmente de manera opuesta, ¿no? Y sin embargo reinó la paz y la tranquilidad y la concordia y la alegría, Es que es cierto. fundamental y que es un mensaje para toda la dirigencia política. Todos impresentables, de un lado y del otro. Cristina, que prometió más institucionalidad, casi termina en chavismo. Macri, pobreza cero, y la aumentó. Alberto Fernández, que dijo que iba a ganar la guerra contra la inflación, y Milei prometiendo terminar con la casta y dolarizar. Realmente, Nelson. terminar con la casta. Nelson, No me hagan reír. toda nuestra admiración. Gracias, Nelson. Bueno, les deseo una bella noche a todos. Los quiero mucho y me despido con un comentario que me hizo un trombonista y cuando subí a dirigir la orquesta. Me miró y me dijo, lo miro y me dan ganas de tocarme todo. No. Amigo. Ay, por Dios, tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa. Dale, llévatelo. Disfrutar el aire libre
En Naldo encontrá la mayor variedad de productos con la mejor financiación. Hasta 30% off y 12 cuotas sin interés. Naldo, un amigo de la casa. Bueno, muy bien, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Claudio, muchas gracias, Lu, muchas gracias, Placer Gonza. estar con nosotros. Un placer enorme. Gracias por acompañarnos. Los dejamos con Darío Lopreite. Sigan en Todo Noticias. Gracias por estar ahí. Chao.